Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, en este canal, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Adán y Eva y el pecado. Bienvenidos. En nuestros dos videos anteriores estuvimos viendo acerca de la creación y vimos que en el sexto día Dios formó a los animales terrestres, pero también al ser humano. Si me acompañan ahora, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo número 2. Y ahí dice en el verso 1 y 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora sí, continuamos la lectura en el verso número 7, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, después de que Dios formó al hombre, como lo acabamos de leer, del polvo de la tierra, luego Él sopló en él aliento de vida. Y entonces puso al hombre, en este caso a Adán, en un huerto que se llamaba el huerto del Edén. Y en ese huerto dice que Dios hizo toda clase de árboles deliciosos, ¿verdad? Y que eran obviamente buenos para comer, hermosos árboles. Y también en medio de ese huerto había 2 árboles especiales. Uno era el árbol de vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, pues aquí menciona que donde estaba ese huerto del Edén había un río y que de ese río salían 4 brazos. Y nos menciona el nombre, ¿verdad?, de ellos, donde decía Pisón, el otro se llamaba, el segundo río era Gihón, el tercer río era Hiddekel y el cuarto río era el río Éufrates. Pero a pesar de que la Biblia proporciona detalles muy específicos, pues la localización exacta de este huerto, pues hasta ahorita es desconocida. Sigamos leyendo. Ahora en el verso número 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lleva a Adán a ese huerto para que viviera ahí y disfrutara de ese paraíso que Dios formó. Pero a Adán le da una advertencia, un mandamiento, y le dice que de todos los árboles él podría comer, pero solamente había un árbol en medio del huerto del cual no podía comer. Y ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal.
y le dio una advertencia, que el día que comiera de ese árbol, de ese fruto, ese día iba a morir. Si vemos en el verso número 15, dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, para que Adán trabajara en ese huerto, ¿verdad? Haciendo esta actividad en la tierra de labrar y cuidar lo que Dios le dio. Entonces, este mandamiento pues se entregó antes de que Adán incurriera en pecado, por lo que el trabajo no vino como resultado de la transgresión, ni que sea algo a evitar. El trabajo productivo forma parte del buen propósito de Dios para el hombre. Y luego más adelante en el verso 19 y 20, ahí menciona que fue Adán quien le puso el nombre a todos los animales del cielo, es decir, a las aves, a los animales del agua, todos los peces y también a los animales terrestres. Él le puso el nombre y esos nombres siguen hasta hoy día. Más adelante en el verso número 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dice entonces el verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, ¿por qué no se avergonzaban? Bueno, porque todavía el pecado no había entrado a sus corazones. Vemos aquí que la mujer fue formada de una costilla de Adán y que Dios la trajo, ¿verdad?, a esta mujer llamada Eva con Adán. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra que ahora ella iba a ser, ¿verdad?, su compañera. Y luego Adán le dijo que era hueso de mis huesos, dice, y carne de mi carne. ¿Qué significa esto? Que los dos iban a ser uno solo. Y bueno, pues el matrimonio crea la más estrecha de todas las relaciones humanas. También es importante recalcar que Dios creó solamente una Eva para Adán, ¿sí? No formó 2 Evas o más mujeres para un solo hombre. ¿Ok? Lo que significa que, pues esto indica que la monogamia entre un hombre y una mujer es la voluntad perfecta de Dios. Igualmente, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer. No formó en el huerto 2 varones y por acá 2 mujeres como matrimonios o como pareja, ¿sí?, sino formó un hombre y una mujer. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y bueno, pues en este renglón donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque se van a unir, ¿verdad?, en santo matrimonio y todo lo que implica el matrimonio, ¿verdad? También unirse en lo que es, bueno, pues el lecho conyugal, a lo cual el Señor, ¿verdad?, está de acuerdo totalmente, ¿verdad?, con ese amor, con esa intimidad entre esposos, santo matrimonio, es decir, cuando ya el hombre y la mujer se unen, se casan por la iglesia, pero también por lo civil. Eso es cuando el matrimonio es en santidad, tal como al Señor le agrada. Entonces, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, bueno, pues cuando ya forman un matrimonio, pues definitivamente ellos tienen que vivir ya en su propia casa, formar su hogar con sus propias responsabilidades, con sus propias obligaciones, y el varón, bueno, pues
¿verdad? Ese orden, pues cambia, ¿verdad? Ya su prioridad va a ser su esposa y sus hijos. No significa que ya no va a ver por sus papás, pero ya las prioridades cambian. A eso se refiere en que se unirá a su mujer y que dejará la casa de papá y mamá. Bien, y luego dice en el verso 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nuevamente ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo el pecado todavía no estaba en sus corazones. Vamos a continuar con la lectura ahora en el capítulo número 3, igualmente del libro de Génesis. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces nos damos cuenta al inicio de la lectura del capítulo 3 que empieza con un pero. ¿Y qué pero, verdad? Aquí ya acercándose la serpiente a Eva y bueno, pues a Eva no le dio miedo la serpiente, porque recordemos que antes de entrar el pecado, ¿verdad?, en la tierra, el hombre, en este caso Adán y Eva, pues convivían con los animales. Los animales no eran salvajes ni representaban algún peligro para Adán y Eva. Por eso es que cuando este animalito, la serpiente, se le acerca a Eva, ella pues no le da miedo o no se va lejos de la serpiente, sino que ahí se espera, ¿verdad?, escuchando lo que esta serpiente le dijo. Pero en el momento en que la serpiente le dice que comiera, ¿verdad?, de ese árbol y luego le dice: no vas a morir como Dios te lo dijo. Entonces ahí pues nos damos cuenta que el enemigo, Satanás, ¿verdad?, entró en la serpiente para persuadir a Eva al pecado. Y bueno, pues, ¿cuál fue ahí el error, verdad, de Eva? El quedarse escuchando pues ese mal consejo. Lo que hubiera hecho ella pues es alejarse para no seguir escuchando pues ese mal consejo, esas palabras que iban en contra de la voluntad de Dios, en contra del mandamiento que Dios le había dado a Adán y a Eva. Respecto a que el enemigo entró en la serpiente para persuadir a Eva al pecado, recordemos también esa otra parte de la escritura que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 8, y voy a dar lectura en este otro, pues claro ejemplo de cómo el enemigo puede meterse, ¿verdad?, en el cuerpo de un animal o inclusive en el cuerpo de una persona. Miren, San Mateo 8, del 28 hasta el verso 34. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, o sea, al encuentro de Jesús, 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos,
y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bien, entonces nos damos cuenta en esta parte de la Escritura cómo cuando llegó Jesús a ese lugar, habían dos personas que estaban endemoniadas, es decir, demonios, ¿verdad? El enemigo dentro de ellos, y reconocieron a Jesús y les dijo que si los iba a echar fuera a esos demonios de esas personas, los dejara entrar en un hato de cerdos. Ahí había muchos cerdos, y entonces el Señor les dio ese permiso, ¿verdad? Dios liberó a esas dos personas que estaban llenas de demonios, y luego los demonios entraron a los cerdos. Entonces primero estaban en esas dos personas, atormentando a esas personas, pero cuando Dios hace la liberación, ¿verdad? De estas personas, de esos demonios, entonces esos demonios entran ahora en los animales, en los cerdos. Entonces, por eso es de que aquí en el libro de Génesis, desde el principio, ¿verdad? El enemigo haciendo este tipo de cosas, metiéndosele a una serpiente para que, podemos decir, ¿verdad? Como tomando ese disfraz, ¿verdad? De la serpiente, de ese animalito, para acercarse a Eva. Porque en otra parte de la Escritura también nos dice que el enemigo se disfraza como un ángel de luz, ¿sí? Muchas veces se va a acercar hacia ti persuadiéndote para que caigas en el pecado, para que hagas alguna cosa mala, alguna cosa en que va en contra de la voluntad de Dios, a lo mejor a través de una amistad, entre comillas, ¿verdad? Aquella persona que se acerca y te dice: oye, ¿sabes qué? Vámonos a tomar unas copas. Oye, ¿sabes qué? Te invito a este cigarrito, esta sustancia, te vendo esta sustancia, o mira, vamos a este centro de perdición, ¿verdad? XY. Y bueno, pues ahí está el enemigo, ¿verdad? Tomando la voz, disfrazándose. ¿Para qué? Para hacerte caer en el pecado. Entonces debemos de tener cuidado, mucho cuidado, porque como dice otra parte de la Escritura, que el enemigo es el padre de mentira. ¿Por qué? Porque liderea este pecado, las mentiras. Bien, vamos igual a leer más adelante, y ahora dice en el verso número 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, pues tristemente vemos cómo Eva fue persuadida por el enemigo, por Satanás. Y bueno, pues vio el árbol, vio que era agradable a los ojos, que era un árbol codiciable, y eso fue lo que le llamó la atención a Eva, ¿no? El que iba a tener esa sabiduría, a conocer el bien y el mal, y comió del fruto del árbol. Aquí no dice, en ninguna parte de la Escritura dice qué fruto era, solamente dice que era un fruto. Y bueno, comió de ese fruto. Y desafortunadamente también, ¿verdad?, le dio a su marido, y Adán comió también de ese fruto. Y bueno, pues en el verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí nos damos cuenta que al ellos darse cuenta que estaban desnudos,
y el querer hacerse algo para cubrirse. En este caso, ellos agarraron esas hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad?, para cubrirse. Porque bueno, ya ahí entró, al comer el fruto prohibido, entró el pecado en sus corazones. Entonces sintieron vergüenza, ya no se vieron con inocencia, sino con morbo, porque ya había entrado el pecado en su corazón. Entonces, no solamente Eva cayó en pecado, sino también Adán. Ambos deciden hacer caso omiso al mandamiento de Dios. Y este acto voluntario de rebelión pues tuvo consecuencias terribles, no solamente para ellos, sino para toda la creación. Entonces, no fue culpa de Eva, ¿verdad?, como algunos piensan. Ambos tuvieron culpa. Eva por estar ahí escuchando a la serpiente, ese mal consejo, y no huir de la serpiente, no huir de ese mal consejo. Y luego Adán por no ser también valiente y decir, no, yo no voy a comer de ese fruto, sino ser pues cobarde, ¿verdad?, al no defender a no defender lo que Dios había dicho, a no ser valiente y decir, no, yo sí voy a obedecer. Entonces, ambos, ¿verdad?, cayeron en transgresión. Entonces, cuando Adán come de ese fruto, de ese árbol prohibido, no solo fue un acto consciente de rebelión contra Dios, sino que también supuso pues ya un fracaso, ¿verdad?, en el cumplimiento de la responsabilidad que Dios le había encomendado de que guardara, cuidara el huerto del Edén. Y no solamente el huerto, sino también de cuidar de la mujer que Dios había creado para él, ¿sí? No estuvo al pendiente también de ella. En ese momento en que la serpiente se acercó a Eva, Eva se encontraba sola. Y no estuvo ahí Adán para cuidarla, para decirle no lo hagas, ¿sí? Entonces también ahí hubo un descuido, pero no solamente en Eva, sino también en Adán. Y bueno, pues como actualmente, ¿verdad?, el hombre como cabeza del hogar debe portarse como tal, es decir, cuidando a su esposa y a sus hijos en todos los aspectos, es decir, económicamente, ¿verdad?, proviendo lo necesario para el hogar, también físicamente, sentimentalmente, pero sobre todo espiritualmente. ¿Cómo? Pues siendo un buen ejemplo para su esposa, un buen ejemplo para sus hijos, ¿verdad?, encaminando a su familia por el camino de santidad, por el camino que nos trazó Dios y del cual Él mismo nos dio ejemplo, llevando Él pues siempre pues la delantera, ¿verdad?, dando un buen ejemplo en todo, animando a su familia, a su esposa, a sus hijos a obedecer los mandamientos que Dios nos dejó en su bendita palabra. Podemos nosotros a veces criticar, ¿verdad? Es que si Eva no hubiera accedido, si no hubiera pecado, y es que si Adán no hubiera, pero actualmente, ¿verdad?, esta historia se repite. ¿Cómo? Cuando se te acerca, ¿verdad?, la tentación a tu vida de diferentes maneras. Hay muchas tentaciones, ¿verdad?, que el enemigo pone en este mundo. Y cuando tú caes en ese pecado, llámese como se llame, en esa tentación, bueno, pues entonces estás actuando igual que Eva, igual que Adán. En no ser valiente para decir no al pecado, no a lo malo, no rechazar aquello que a Dios no le agrada, aquello que va a perjudicar tu vida espiritual, porque eso es lo que hace el pecado en el corazón del hombre, trae muerte espiritual, ¿sí? Porque un pecado lleva a otro, y si constantemente estás en ese mismo pecado, pues tu vida espiritual va disminuyendo a tal punto que puedes quedar espiritualmente muerto, ¿verdad? Sin ningún ánimo ya de seguir adelante, sin ningún ánimo de seguir obedeciendo la palabra de Dios, que el corazón se convierte inclusive en corazón de piedra, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, pues es muy fácil juzgar, pero
hoy día el ser humano es propenso, ¿verdad?, a caer también en una transgresión, así como Adán y Eva cayeron. Bien, continuamos la lectura ahora en el verso número 8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bien, entonces cuando el hombre escucha la voz de Jehová en el huerto, pues obviamente se sintió avergonzado, le dio miedo, porque sabía perfectamente lo que había hecho mal. Y entonces dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor, ¿verdad?, llamó al hombre y le dijo que dónde estaba. Y él dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y hoy día sigue sucediendo lo mismo, porque cuando el ser humano quiere hacer algo malo, inclusive hay veces que se esconde, ¿verdad?, para hacer lo malo. Hace aquello en un lugar donde a lo mejor no lo ven, para esconderse y no descubran su falta, su pecado. Pero no importa en qué lugar, en qué horario o dónde cometas ese pecado, porque ahí está Dios mirándote, ¿sí? Aunque te escondieras en una cueva, aunque te alejaras, ¿verdad?, o aunque subieras en un monte muy alto y te escondieras para realizar tal o cual pecado, o aunque cierres, por ejemplo, la puerta de tu habitación para que no te vean, pero Dios está en todo momento y en todo lugar, ¿sí? No hay quien se pueda esconder de su presencia, no hay quien se pueda esconder de sus ojos. Y aquí eso es lo que pretendió hacer Adán y Eva, esconderse entre los árboles. Pero Dios ya había visto lo que hicieron, la falta que cometieron. Y bueno, pues Adán contesta que se escondió porque estaba desnudo. Entonces fue cuando el Señor le dijo: bueno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí echando culpas uno al otro, ¿verdad? El hombre echándole la culpa a Eva: pues la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y luego Eva: no, pues la serpiente me engañó y comí. Cuando lo que tendrían que haber hecho es reconocer su pecado, ¿verdad?, y acercarse al Señor y decirle: perdóname. Y es lo mismo que hoy día tenemos que hacer. Si cometemos un pecado, si caemos en transgresión delante de Dios, pues lo primero que debe hacer el ser humano es reconocer que falló, reconocer su pecado y no echar culpas. No decir: ay, bueno, es que yo me tomé esta copita porque me invitaron. Ah, bueno, es que yo caí en adulterio porque esa mujer me incitó, porque estuvo insistiendo de diferentes maneras. Ah, bueno, pues yo
caí en ese pecado porque mi amigo me dijo que fuéramos y yo fui y vi e hice. No podemos echar culpas como lo hicieron Adán y Eva, sino reconocer, ¿verdad?, que los errores son, porque el ser humano tiene una conciencia y sabemos perfectamente cuando estamos haciendo algo bueno o malo. ¿Por qué? Porque en la conciencia nos habla Dios. Su Santo Espíritu que está en esta tierra es el que nos redarguye de pecado. Entonces el ser humano, al caer en transgresión, al caer en un pecado, número 1, tiene que reconocer que lo que hizo estuvo mal. Número 2, acercarse al Señor en una oración y decirle: Señor, me equivoqué, lo reconozco, he pecado contra ti, perdóname, me arrepiento, y dejar a un lado su pecado. Y Dios es bueno, y cuando te acercas con un corazón sincero, Él perdona. Y como dice otra parte de la Escritura, que aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca lana o como la nieve. Qué hermoso, ¿verdad? La misericordia y el amor que Dios nos tiene. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante en el verso número 14. Y bueno, aquí ya viene pues ya, ¿verdad?, pues un castigo para los que cayeron en transgresión. Y miren lo que dice aquí: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios es un Dios de amor, de paciencia y misericordia, pero también puede permitir un castigo. También puede enviar un castigo. ¿Para quién? Para aquel que haya caído en transgresión. Como dice en el libro de Proverbios, en el capítulo número 3, en el verso 12, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces hace esa comparación de aquellos hijos o ese hijo que incurre en desobediencia hacia sus padres, ¿verdad? Hizo esa falta. Su papá le dijo: no hagas esto porque es malo. Y ese hijo desobedece y lo hace. Entonces, ese padre, si verdaderamente quiere a su hijo, lo va a corregir. Y dependiendo de la gravedad de la falta, pues le va a poner un castigo. ¿Por qué? Porque quiere a su hijo. Porque no quiere que se pierda en el pecado. No quiere ese papá que ese hijo siga haciendo lo mismo, sino que crezca, ¿verdad?, de una forma, pues en obediencia hacia sus padres. Y lo mismo es Dios con el ser humano. A veces Dios permite, ¿verdad?, o manda un castigo en aquella persona que incurrió en esa tremenda falta. ¿Por qué? Porque quiere que se corrija, porque quiere que vuelva al camino bueno, al camino que el Señor nos dejó instituido en su palabra.
Porque desafortunadamente el ser humano, cuando todo está muy bien, ¿sí?, pues no se acuerdan de Dios como deben de acordarse. Ya no leen su palabra, ya no dedican tiempo en la oración, ya no le cantan alabanzas, ya no se congregan entre hermanos para alabar y glorificar su nombre. Pero ¿qué pasa cuando Dios permite un castigo? Por ejemplo, una enfermedad grave. Entonces, esa persona que tiene esa enfermedad, entonces ahora sí busca a Dios. Ahora sí dice: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, sáname. Porque cuando al ser humano está todo bien, no le duele nada, no le falta nada, se empieza desafortunadamente a alejar de Dios. Pero con algún castigo que Dios permita, por ejemplo con esa enfermedad, entonces esa persona vuelve a acercarse a Dios. Y bueno, pues por eso Dios castigó a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque los amaba, ¿verdad? Y bueno, el castigo ahora inicia con la serpiente y le dice que ahora, dice: maldita serás entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que entonces este animalito antes pues se movía derecho, ¿verdad? Pero ahora su castigo fue que ahora iba a moverse arrastrándose sobre la tierra. Y luego a la mujer, ¿cuál fue el castigo que le dio a Eva? Dice que con dolor iba a dar a luz sus hijos. Ese fue el castigo para Eva. Y luego también dice: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, con esta palabra de se enseñoreará de ti, vemos cómo al entrar el pecado, bueno, también entran, ¿verdad?, los conflictos en el matrimonio. Entran conflictos y bueno, allí el enemigo luego quiere hacer de las suyas y bueno, es una lucha constante en esta tierra. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Ahora, a Adán dice en el verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, sí, efectivamente, él labraba la tierra. Pero bueno, era mucho más fácil. Estaba en medio del huerto, de un paraíso, pero después, ya con el castigo, pues ya no iba a ser tan fácil. Ya no iba a ser tan fácil porque también dice aquí en el verso 17: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues ya le iba a costar más trabajo el obtener su alimento de cada día. Verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que cuando ellos, pues ya entró en su corazón el pecado, entonces comenzaron a sentir vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces tomaron, ¿verdad?, hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero aquí nos damos cuenta que Dios no le pareció, ¿verdad?, la forma en que ellos trataron de vestirse. Para Dios, ellos seguían desnudos. Porque dice aquí que les hizo túnicas de pieles y los vistió. Para Dios, aunque ellos se hicieron delantales con esas hojas, para Dios seguían desnudos. Podemos decir como que se hicieron, en palabras actuales, como un traje de baño, ¿no? Como un bikini. Pues no, a Dios no le agradó esto. Tan es así que les hizo túnicas. Y una túnica es una prenda holgada y larga, por lo regular hasta los tobillos. Entonces, ¿creen ustedes
que a Dios le agrade ver a las personas en traje de baño o en bikini? Definitivamente no. O con ropa deshonesta, como minifaldas, blusas escotadas, faldas largas pero con aberturas pronunciadas, o una falda larga pero muy pegada al cuerpo, o las mujeres usando pantalones, que es una prenda de varón, y luego pantalones súper pegados al cuerpo, o a los varones también, usando blusitas muy pegadas, ¿verdad?, al cuerpo, pantalones igualmente pegados que parecen como mayones. Definitivamente no, a Dios no le agrada nada de eso. Y aquí nos estamos dando cuenta en esta parte de la Escritura, porque dice que los vistió. Para Dios ellos seguían como si estuvieran desvestidos. Así es que tengamos también cuidado en esto, en la ropa que compramos y que usamos. Pidamos la dirección del Santo Espíritu para que todo aquello que usemos sea agradable delante de los ojos de Dios. Vamos a continuar la lectura del verso 22 al verso 24. Dice así: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, bueno, pues también parte del castigo es que el Señor sacó del huerto del Edén tanto a Adán como a Eva. Y bueno, ahora cuidaba el huerto, ¿verdad? Pues los ángeles, puso unos querubines, unos ángeles para cuidar el huerto y también ahí una espada encendida. Y pues con todo esto que pasó, pues podemos decir, pues finalmente no murieron, ¿no? Como dijo la serpiente, no van a morir. Pero en realidad sí hubo una muerte, y la muerte fue una muerte espiritual. Esa lucha constante con el pecado, porque el ser humano es más dado a hacer lo malo que lo bueno. Y con toda esta transgresión, pues toda la humanidad estaría en grandes problemas, pues todos somos pecadores. Como dice en el libro de Romanos, vamos a leer en el capítulo número 3, del libro de Romanos, del 23 al 25. Dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue, ¿verdad?, lo que ocasionó el que entró el pecado en todo ser humano, y ningún ser humano mereceríamos entrar en el reino de Dios, vivir con Él a donde Él está, porque todos faltamos, porque todos pecamos con un pensamiento, con una mirada, con una palabra. Pero dice aquí, ahora somos justificados por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo tuvo que pagar el precio en morir en la cruz para que ahora tengamos oportunidad de ser salvos, para que ahora el Padre perdone nuestros pecados por el sacrificio que hizo su único Hijo Jesucristo en la cruz, al morir por nosotros.
Dice aquí en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, si nosotros pecamos, como dice otra parte de la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Si nosotros pecamos, y número 1, reconocemos el pecado y nos acercamos a Él a través de una oración y le decimos, Señor, he pecado, perdóname. Entonces Jesucristo le dice a su Padre, perdónalo, perdónala. Está siendo sincera en su oración o siendo sincero en su oración. Padre, recuerda el sacrificio que hice yo por ellos. Y entonces el Padre nos perdona. También, si leemos nosotros en el libro de Primera de Juan, vamos al capítulo número 2, del 1 al 6. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Recordemos que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él nos dio ejemplo y, como dice su palabra, para que sigamos sus pisadas. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado para con el Padre. Solamente Él. Ningún santo, ningún ser humano, ni ninguna virgen, ni ningún papa, ni ningún padre, ningún pastor. No. Solamente Jesucristo es nuestro abogado, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y como lo acabamos de leer aquí, no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Entonces, aquí Jesucristo, el Padre, nos han demostrado su grande amor para la humanidad. El Padre entregando a su único Hijo a morir en la cruz por la propiciación de nuestros pecados. Jesucristo obedeciendo el designio de su Padre, y también Él mismo, dice otra parte de la Escritura, que se dio a sí mismo, también por voluntad propia, por nosotros. Así es que seamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo? Con nuestra obediencia, guardando sus mandamientos, porque queremos estar un día en el lugar donde Él está viviendo, en ese lugar precioso donde ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más dolor. Amén. Pues me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.